De manera que sí vamos a tener el fiscal de la Nación que se necesita en las instituciones. Pero, ¿le parece bien que jure como fiscal de la Nación un hombre sobre el cual pesan tantas acusaciones, denuncias, cuestionamientos, y además que le acaba de abrir investigación el Consejo Nacional de la Magistratura? Es decir, se está volviendo en el Perú como una costumbre el que personajes denunciados, ve el primer ministro, por ejemplo, denunciado y juró como primer ministro y sigue como primer ministro y sigue siendo denunciado, ministros que son denunciados y juran como ministros. ¿Le parece bien que jure como fiscal de la Nación? Es decir, como una de las personas que tiene que defender la legalidad y la justicia en este país, una persona a la que se le acaba de abrir investigación. André Malraux, el francés, decía: si todo el mundo supiese lo que todo el mundo dice de todo el mundo, nadie hablaría de nadie. En este país hay una fiebre de denuncias, se denuncia a todo el mundo, de modo y manera que la sola denuncia no es suficiente para descalificar a una persona. El doctor fiscal elegido, el doctor Ramos Heredia, primero lo fustigaron por su parentesco distante de la señora Nadine Humala, pero en este momento pues eso ha quedado prácticamente desbaratado. No quiero oficiar de defensor porque el doctor se defiende solo, el doctor Ramos, pero creo que hay que tener cuidado con eso de denunciar a la gente o pensar que porque son denunciados se les debe descalificar en los cargos para los cuales han sido designados o elegidos. Para usted, Ancash y la situación que ahí se vive, ¿qué significa? No, significa que es un problema que hay que resolver. Sí hay un problema en Ancash, pero eso también hay que manejarlo con mucho cuidado, porque no se trata de sentar en el banquillo del acusado al sospechoso y después investigar. Lo lógico es primero investigar y después sentar en el banquillo a quienes resulten responsables de las atrocidades que están apareciendo en el departamento de Ancash. ¿A quién se refiere usted como sospechoso? ¿A César Álvarez o al fiscal de la Nación? No, yo al fiscal de la Nación en principio lo excluyo de cualquier sospecha en ese campo. Está usted hablando de César Álvarez. Y el señor Álvarez, él ha aclarado su punto de vista y yo no puedo adelantar nada porque soy juez de la Corte Suprema y en la eventualidad de que esté involucrado en algún asunto, como es natural, podría ser visto en el Poder Judicial. Pero debo presumir su inocencia porque esto es un rigor constitucional. Muy bien. Sin embargo, pesan acusaciones. Usted ha dicho que las acusaciones no significan muchas veces mucho. Pesan también una serie de denuncias, pesan hechos y sospechas, y también el testimonio de fiscales y jueces que son atemorizados, procuradores que son amenazados de muerte. ¿Esto para usted no significa nada, siendo parte además de un sistema judicial al que usted pertenece? Esto significa que hay una falta de liderazgo en el Perú. Eso significa que hay una crisis política en el Perú. Eso significa que no se sabe quién manda en el Perú. Es una absoluta falta de orden y esto es un tema, en lo que a mí concierne, político y debe ser resuelto políticamente. ¿A quién le corresponde ejercer ese Para liderazgo? comenzar, el presidente de la República es el presidente de todos los peruanos y él es el que tiene que dirigir las políticas en este orden. Para eso cuenta con un ministro del Interior y son ellos los encargados de resolver los asuntos que les conciernen. Muy bien, pero para usted, ¿están ausentes? Yo estoy observando que hay que algunos altos dirigentes del Perú están en la luna. Se refiere al presidente. Creo que está un poquito... Viajando, según usted, a la luna. No tanto, pero sí está, me parece que no está liderando el asunto como se debe. ¿Y quiénes son los que están en la luna? ¿El ministro del Interior? Bueno, es que no es un tema de nombres. La crisis es de tal naturaleza que hay que manejarla como... Entonces se lo voy a preguntar así. ¿Es el estructura. gobierno el que está en la luna? Yo creo que el gobierno no está manejando bien este asunto. Para comenzar, está rodeado de inútiles, pues eso lo sabemos todos, ¿no? Los ministros de Estado. No necesariamente los ministros, hay mucho asesor, ¿no es cierto?, que están metidos en el entorno presidencial, que no están cumpliendo con su función o se han acostumbrado mal porque vienen desde el gobierno de Fujimori, vienen trabajando, ¿no? Entonces esta es la gente de la cual está rodeado el presidente de la República y yo se lo he dicho a él. ¿Usted se lo ha dicho? Yo se lo dije. ¿Que está rodeado de inútiles? No, le dije está rodeado de parásitos. Bueno, es peor que inútiles. Bueno, pues eso se lo dije. ¿Por qué? Porque es obvio y el Perú lo sabe,
que está rodeado de parásitos, pues, gente que no, que viven del erario, ¿no? Están Eso, y los premia después con cargos en el extranjero que todo el mundo conoce. ¿Usted se refiere a Juan Jiménez? Me refiero a una pluralidad de personas que han demostrado. ¿Se refiere a la ministra de Educación? ¿A la exministra hay de Educación? una pluralidad de personas que han ocupado cargos en los que han fracasado a cargo de esos cargos y los están premiando. La pregunta es ¿por qué los están premiando? ¿O los están alejando? ¿Para evitar denuncias? No sé, pero ese es un asunto que preocupa al ciudadano común. Esa inutilidad, esa parasitosis que según usted vive el gobierno, es la que hace que estemos en la situación que estamos en el tema de inseguridad ciudadana, por ejemplo. Por ejemplo, en seguridad ciudadana nadie toma decisiones. Se han derogado una pluralidad de leyes por considerar que eran excesivas, que eran muy rigurosas, que violaban los derechos humanos, y con ese argumento el país está al garete en materia de seguridad, del mismo modo que está al garete en materia de tránsito rodado. En fin, ese es un tema que involucra un liderazgo central que no está siendo visto por el ciudadano común. Pero en el tema de seguridad, antes de ir a lo que usted ha llamado tránsito rodado, señala el gobierno, en cambio, que es culpa de los jueces y fiscales mucha de la situación porque sacan a la calle sin administrar justicia a muchos delincuentes. Eso no es cierto. El titular de la acción penal es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público prepara un expediente sin pruebas, los jueces no tienen más remedio que resolver con arreglo a lo que establece la ley y la Constitución. ¿No admite usted corrupción en el sistema judicial? Excepcionalmente hay casos de corrupción, pero hay toda una leyenda negra sobre esa famosa corrupción del Poder Judicial. Claro que hay corrupción, pero no está generalizada, sistematizada como se pretende. ¿De quién es la responsabilidad de que en el Perú se haya multiplicado el sicariato, se estén muchos haciendo tremendamente millonarios con las extorsiones o se asesine todos los días a ciudadanos peruanos? Pues le pongo un ejemplo concreto. Toda la legislación sobre la tenencia de armas es lo más disparatado que he visto en la vida. ¿Se refiere a la última? A la última disposición. Lo único que se va a lograr con eso es que se cancele el registro de armas legales y aparezca un mercado negro de armas, porque es casi imposible sacar licencias de armas. O sea, los ciudadanos Entonces, que podríamos tener un arma para defendernos vamos a quedar desguarnecidos, claro, y los delincuentes van a poder adquirir fácilmente de armas en va a el haber mercado negro. un tráfico negro de armas. Países muy severos en las licencias de armas como México es donde más armas proliferan, armas en el mercado negro. En cambio Estados Unidos, donde conseguir el arma por mandato constitucional, porque es una enmienda constitucional lo que les permite a los norteamericanos tener armamento, hace que proporcionalmente el abuso de las armas sea menor. Por ejemplo, el malhechor, antes de asaltar a un ciudadano, lo piensa dos veces, porque sabe que está armado o que puede estar armado. En este momento han desarmado al país. El ciudadano común, el ciudadano honorable, el ciudadano recontrachequeado no puede tener un arma. Yo acabo de devolver una escopeta porque no solamente tenía que hacer todos los trámites, sino tenía que acreditar, ¿no? Tenía que acreditar que conocía de cacería. Entonces tenía que dar un examen de cacería, ya preferí entregar el arma. Tenía armas de puño, tengo que dar solo puedo tener dos. ¿Por qué? Porque al gobierno se le ha ocurrido que el ciudadano común solo puede tener dos armas. ¿Por qué? Porque les da la gana que solo tengamos dos armas. Entonces no hay liderazgo en el Perú. El Perú está acéfalo, lo digo con todo respeto porque no es un tema personal, pero el Perú está acéfalo. Bueno, es peor que tener que estar en piloto automático. Acéfalo. Peor. Porque el piloto automático, por lo menos la máquina maneja el avión. Esto siempre según su versión. Ahora pasemos al tránsito rodado. Porque el gobierno ha dado una serie de medidas hace pocos días que según el gobierno, podría ayudar a que no haya más accidentes generados por las combis o por las custas. ¿Cree usted que se necesitaban más medidas drásticas? El problema en el Perú no son las medidas ni las leyes, porque eso abundan. El problema es que la autoridad en el Perú
no se hace respetar. Son muy pusilánimes. No intervienen. Por ejemplo, hay una empresa, le cancelan una sola línea cuando han debido sacarla del circuito hace rato, completa todas sus líneas, sus 11 líneas. ¿Usted se refiere a Orión? No quiero dar nombres, pero me refiero a que no se puede manejar el caos que existe en el tráfico rodado con mano blanda. Ahí se tiene que poner mano fuerte, esa es la verdad. ¿Deberían haber choferes presos? Debería haber todo el que comete una infracción severa, tiene que, por ejemplo, lesiones graves o muerte, tiene que haber prisión efectiva. Y además tiene que haber prisión efectiva, por ejemplo, para los que le faltan el respeto a la autoridad policial. Estamos yo conozco otros países, a un policía se le respeta absolutamente, aquí no, aquí prácticamente le meten el carro, se meten el carro, lo agreden, no le hacen caso y el policía simplemente o no actúa o no está amparado por la legislación. Eso le iba a preguntar, ¿es un problema de la policía misma, es un problema de la sociedad que no defiende a su policía? Es la sociedad que no defiende a su policía, si hace uso de sus armas, los procesan, los señalan, aparecen los defensores de los derechos humanos, como el caso pues Chavín de Huántar. Los héroes de Chavín de Huántar han sido perseguidos por toda esta playa de inútiles que tenemos en el Perú. ¿Quiénes son ahora esos inútiles? Bueno, la caviarada, pues todos estos señores que han perseguido implacablemente a los héroes de Chavín de Huántar. Ese es un ejemplo concreto de cómo en el Perú las cosas caminan al revés. Pero ¿justifica entonces usted el ajusticiamiento en pleno acto como el que se acusa a algunos, no comandos, sino infiltrados dentro de los comandos? Por supuesto que no solo no lo convalido, sino lo he denunciado. Por eso es que me parece sumamente atroz que el señor Jiménez Mayor se haya reunido con un ministro y con el presidente de la Corte Suprema de entonces para presionar a la juez Rojasi en el sentido de que no descubran nada, puesto que se armaba la pampa. Entonces, lo que demuestra el doble estándar que tienen estos caviares, ¿no? Se rajan la vestidura cuando se rebajan las penas en el caso de Barrios Altos, sin embargo, Soto Voce, por lo bajo, están conspirando para que no se descubra un crimen, ¿no? Porque si se descubre, se arma en la pampa. ¿Quiénes están involucrados? Los señores el señor Jiménez Mayor de la OEA, y bueno, y otras personalidades que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, si todo el mundo conoce, menciónelo. Bueno, pues todo. ¿El ministro de Defensa? El ministro de Defensa, estuvo metido el presidente de la Corte Suprema del momento. San Martín. Entonces, con doble estándar. Ese es un clarísimo tipo y yo lo dije públicamente. ¿Habla usted entonces de hipocresía en ese caso? Por supuesto. En este momento, por ejemplo, la señora Nadine Humala, cuando sale la sentencia de Barrios Altos en la que yo intervine y propuse, y estoy de acuerdo además que había que bajar las penas, puesto que hemos puesto en muchos casos menos penas que las que puso el Tribunal de Nuremberg para muchos de los juzgados por los crímenes contra 6 millones de personas, cuando nosotros, esta señora salió a decir que era un horror para el honor nacional la sentencia de Barrios Altos, y ahora el gobierno, del cual ella forma parte, de facto, resulta que frente a las atrocidades de la dictadura de Maduro en Venezuela, están ella y todos callados en 7 idiomas. ¿Dónde está el señor de la OEA, el señor Jiménez Mayor? ¿Dónde está su protesta, su reclamo? Si los derechos humanos es un asunto, como yo creo, de ámbito internacional, ¿dónde está la protesta, el reclamo por lo que están haciendo con el pueblo venezolano? Que se están produciendo matanzas sistemáticas y generalizadas de personas civiles, eso sí no son combatientes, son ciudadanos, estudiantes y ciudadanos comunes, están siendo masacrados por la dictadura del señor Maduro. ¿Y qué dicen los señores de los derechos humanos en el Perú? Siguen persiguiendo a los héroes de Chavín de Huántar. ¿De qué estamos hablando? Entonces ese cinismo, ese doble estándar, ese doble rasero, ¿no? Es lo que el pueblo rechaza. ¿De qué manera rechaza el pueblo eso? Por ejemplo. Por ejemplo, con lo que yo estoy diciendo, yo soy un ciudadano... ¿Que cree recoger la voz de una mayoría? No es que crea, sino que el pueblo... Yo converso con mucha gente, yo soy profesor universitario
Y yo converso con mucha gente y están indignados con lo que pasa, con el cinismo, la hipocresía, ¿no? Porque si se quedaran callados, bueno, no les interesa el tema. No, pero son activistas de los derechos humanos y con respecto a lo que ocurre en la dictadura de Venezuela, se quedan callados en 7 idiomas, no se oye padre. Entonces, ¿por qué se quedan callados? ¿Han comprado su silencio? ¿O tienen miedo que le saquen? ¿O tienen temor de que aparezcan recibiendo dinero en el CIN de Venezuela? ¿Cuál es el punto? ¿Cree usted que Maduro nos tiene agarrados del cuello a muchos del gobierno? No, mucha gente piensa eso, mucha gente piensa eso. Y yo recojo ese pensamiento en el sentido de que no hay otra explicación a ese silencio que es repugnante, además de cómplice. ¿Por qué su ojeriza con Jiménez Mayor? No, Jiménez Mayor... Lo menciona varias veces. Lo menciono varias veces porque Jiménez Mayor no había terminado yo de informar que había salido la sentencia de Barrios Altos y sin leerla, porque yo lo tuve cronometrado. Salió a vituperar, a criticar, a ofender y a entrometerse. Y después armó él, con una pluralidad de altos funcionarios del Estado, en gesto que es de traición a la patria, salieron a coludirse, ¿no es cierto?, con los señores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conspirar contra la sentencia de Barrios Altos. Se la tiraron abajo al final, pero no porque lo mandara a la Corte Interamericana, sino porque hubo una conjura interna acá para bajarse la sentencia. Yo, con mi voto en contra, por supuesto, porque yo me mantuve hasta el final con la bandera en alto. Y sigo en la idea de que esa sentencia era un mecanismo de relojería y en consecuencia lo que hicieron, porque después, bajo presión del presidente entonces de la Corte Suprema, bajaron y anularon la sentencia, los mismos que la habían confesionado conmigo, en un acto que es absolutamente ilegal. Entonces este señor Jiménez Mayor, la señora Rivas, ¿no?, la señora Nadine, ya lo mencioné, el mismo presidente de la República, ¿no es cierto?, el señor García Sayán desde la Corte Interamericana, el señor César San Martín acá en el Perú, toditos coludidos con un procurador, el señor Cubas, que fue a la Corte Interamericana y en presencia prácticamente de todos, porque todos lo vimos, apuñalando al Perú. Y el único procurador que defendió, que es el doctor Segundo Viteri, lo sacaron, que fue el único que defendió al Perú, el único que defendió a la Corte Suprema, lo sacaron. ¿Quién lo sacó? El señor San Martín. En conversaciones, por supuesto, con la señora Eda Rivas. Eda Rivas tenía como representante al señor Cuba. Entonces, estos señores que traicionan al Perú en escenario internacional, en el teatro de operaciones, como se dice, para mí no merecen mayor consideración, porque es gravísimo lo que hicieron. Pero si eso lo hubiesen hecho y después a renglón seguido protestan contra la violación sistemática, generalizada de los derechos humanos en Venezuela, los comprendería. ¿Usted diría que eran consecuentes? Por lo menos diría, bueno, son consecuentes, son activistas muy enérgicos. ¿En todo terreno? No, resulta que son activistas por conveniencia, activistas que no tienen principios, porque la reunión que tuvieron algunos de ellos con la juez Rojasi para presionarla bajo chantaje, porque en el fondo le estaban diciendo, te alineas con nosotros o no te ratificamos. La cosa es gravísima, lo que ha pasado ahí en el Perú. Es gravísimo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? En presencia y como se dice, bajo mirada del Consejo Nacional de la Magistratura, no está pasando nada, no ha ocurrido nada. Entonces, yo soy un juez que entró de frente a la Corte Suprema y por eso me gusta hablar claro. Me gusta decir las cosas como las pienso, porque no estoy diciendo nada que sea mentira, estoy diciendo la verdad. Por ejemplo, el comisionado de la verdad, el señor Lerner Febres, salió con un artículo y dice, Villestein no puede ser juez de la Corte Suprema porque colaboró, trabajó cerca de Fujimori. Ese solo hecho, dice él, bastaría para que nunca pudiera conocer el juicio de... Entonces yo le contesté, el juicio de Fujimori, yo le contesté, bueno señor, para comenzar, no es cierto lo que usted dice, yo nunca trabajé en las cercanías del gobierno, pero de ser cierto, estoy de acuerdo con usted. No debía haber conocido el juicio del señor Fujimori. Y si eso es así, ¿acaso toda la caviarada, todos los fujicaviares no trabajaron en las cercanías del gobierno del señor Fujimori?
trabajaron en el epicentro mismo del gobierno, llamado por el señor Lerner Febre, llamado gobierno autoritario, corrupto y violador de derechos humanos. Los crímenes Barrios Altos son el 91. Hasta el 95, 98 y 2000 han seguido trabajando todos ellos con el gobierno Fujimori, en el epicentro mismo. Por eso que algunos de ellos, cuando dicen y dan datos de los expedientes, yo digo, ¿están contestando como jueces o están contestando como coautores, como cómplices, como encubridores o como testigos? Porque trabajaron ahí, trabajaron en el gobierno, llamado por el, no por mí, llamado por el señor Lerner, el gobierno autoritario, el gobierno corrupto y violador de derechos humanos. Y se olvidaron. Doctor Villestein, y ahora cae en sus manos la revisión de una sentencia, justamente sobre Barrios Altos y la cantuta de Fujimori. Y usted no se va a inhibir. ¿Y qué dicen los defensores de los deudos? Lo que dicen es que usted debe inhibirse y si no lo van a recusar. Porque usted ha demostrado simpatía con Fujimori, porque usted ya adelantó opinión en el caso de justamente la rebaja de la pena al grupo Colina. Usted ya es una persona comprometida con esa causa según ellos. Pero el tema es muy sencillo. En el grupo Colina he condenado. Se bajó las penas por las mismas razones por las que a ciertos terrucos o terroristas, como le llaman ellos, les habían bajado las penas en los juicios contra ellos. ¿Por qué? Plazo razonable. ¿Por qué se rebajó las penas? Porque había un delito menos. ¿Por qué había un delito menos? Porque la asociación ilícita para delinquir en algunos casos había prescrito y en otros casos no, no habían sido denunciados por ese delito. Entonces por ahí, en la sentencia sustitutoria que preside la señora Yanet Tello Aguilar, dice, no señores, el delito de asociación ilícita para delinquir es un delito de lesa humanidad, en consecuencia no prescribe. ¿Cómo va a decir eso? Pues por favor, eso no lo dice ni un alumno del primer año, porque ahí hay concurso real. ¿Cómo va a haber asociación ilícita? Con ese argumento los accidentes de tránsito también se convierten en lesa humanidad. Entonces, pues, violentaron el principio de legalidad. Se rebajó las penas por eso. Se rebajó las penas por eso. ¿Qué tiene que ver eso con una revisión de sentencia? Por ahí he escuchado que dice por ahí he dicho un personaje, dice, no, porque ya el doctor Villestein ha resuelto el problema con la teoría de la coautoría y no de la autoría inmediata. ¿Qué tiene que ver eso? Ese señor tiene yo quisiera saber si sabe lo que es autoría inmediata. A lo mejor cree que es una menestra, una variedad de fruta, porque no tiene nada que ver que yo resuelva siguiendo una teoría, como por ejemplo hice en voto singular con el caso de Abimael Guzmán. Yo dije, señores, el señor Abimael Guzmán no fue autor mediato de nada, fue coautor de todo, porque la coautoría significa que todos tienen un codominio del hecho. En cambio, en la autoría mediata, ¿no es cierto?, el instrumento normalmente es fungible, y la pregunta es muy sencilla. ¿Puede ser fungible un cuadro medio del Partido Comunista Peruano, de Sendero Luminoso, que pone un carro en Tarata? No, es un cuadro medio, no es fungible. No es fungible, en consecuencia yo condené por coautoría. ¿Qué tiene que ver eso con una revisión de sentencia? La revisión de sentencia que se refiere al artículo 361 del Código Penal establece cuáles son los supuestos a partir de los cuales una cosa que es cosa juzgada, cosa resuelta, cosa acabada, cosa que no se puede tocar, a diferencia de un recurso de nulidad, puede ser revisada. El ejemplo más clásico es el siguiente. Acusan a una persona de haber matado a otra y esa otra, al cabo de 3, 4, 5 años, aparece vivita y coleando. Aparece el muerto, que no era muerto, estaba vivo. Entonces tengo que revisar la sentencia de homicidio y absolver. Eso es una revisión de sentencia, normalmente con una prueba nueva. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso con un adelanto de opinión? Yo no he leído la demanda de... ¿Todavía? No la he leído porque esto ha llegado, ha sido puesta... ¿Puede darse el caso que usted, al leer la demanda, usted sienta que sí debe inhibirse? No puedo inhibirme en ningún caso porque la inhibición no tiene nada que ver con el tema de la revisión. Pero lo van a recusar. Bueno, pero la recusación y la inhibición es un asunto que no la resuelve uno ni ellos. La resuelve la sala. Y la sala tiene que ver si estoy en los supuestos. ¿Por qué? Porque es lo que se llama una configuración legal. Tienen que darse los supuestos. Y los supuestos, últimamente están sacando que soy pariente de la esposa del abogado. La señora no la conozco, no sé quién es. Es sobrina nieta de mi abuelo. ¿Usted puede entender lo que eso significa? Sobrina nieta de mi abuelo. Mi abuelo tuvo
3 matrimonios, ¿no es cierto? Fue, y en consecuencia, pues, ¿qué parentesco es ese? En el modo y manera, pues, que ya están buscándole 3 pies al gato. Esa es la verdad de la cosa. ¿Por qué? Porque quieren un juez delivery, quieren un juez de su cofradía, ¿Como San Martín? quieren un juez a quien le puedan dictar la sentencia. Ellos saben que yo soy imparcial, me acusan de parcial, pero saben perfectamente que a mí no me pueden dictar una sentencia, saben perfectamente que no soy de su cofradía, saben perfectamente que yo soy imparcial. Entonces dicen, no, yo necesito un hombre de su cofradía, necesito un hombre que esté en la línea esa línea, ese es el tema. Doctor Bielstein, una última pregunta. ¿Fue la captura de los miembros del Movadef una muy buena operación o fue una cortina de humo del gobierno? No lo sé. Yo lo único que frente a eso, yo cuando alguien me ha preguntado he dicho, espero, y lo he dicho públicamente por medio, espero que hayan pruebas, pero pruebas de penetrar el tipo penal de terrorismo, porque cogitatione poena nemo patitur, el pensamiento no se castiga. En eso tenemos que ser bien claros. ¿Por qué? Porque cuando el ciudadano involucrado en hechos delictivos se da cuenta que en el Perú no hay justicia, sino que hay persecución, entonces pueden legítimamente optar por otras vías. Entonces, mucho cuidado con que se haya producido esta intervención con suficientes y verdaderas pruebas de haber entroncamiento entre la prédica del Movadef y su conexión real o supuesta con el terrorismo. ¿Teme usted que pudiera haber alguna falla que le permita a esta gente llegar hasta la Corte Interamericana y salvarse? No se olviden que la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba, de modo y manera que frente a los jueces, todo ciudadano que se siente en el banquillo es presuntamente inocente y hay que investigarlo con ese amparo. Muy bien. Doctor Javier Bielstein, muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a usted. Muy amable. Muy amable. Amigos, vamos a una pausa. Volvemos para hablar con Raúl Castro, presidente del Partido Popular Cristiano.